Bienvenidos sean todos, doctor y compañeros, a nuestra presentación Gradientes Electroquímicos. Somos actualmente alumnos de quinto semestre de la licenciatura en Tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México para la clase de Biofísica a cargo del doctor Josué Mota Morales. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Gutiérrez, Luis Ignacio Murillo y un servidor. En los contenidos expuestos en la presentación se encuentran antecedentes, definición, contexto químico-biológico, gradientes iónicos, gradientes protónicos y las referencias. Antecedentes, es decir, temas previos considerados en electroquímica y biología celular. Muchas gracias, Ulises. En antecedentes, primero que nada, vamos a plantear en qué sistema nos encontramos. En este esquema bastante ilustrativo, podemos imaginarnos. Los iones se encuentran en medios acuosos. ¿Cuáles son los iones? Los que están ahí presentes. Composiciones químicas de calcio, cloro, potasio, al menos los que se ilustran ahí. Y están separados por una membrana. Membrana celular, donde pues va a cubrir transportes de iones, concentraciones, y estaremos describiendo de qué manera estos ocurren en la célula. Parcialmente, la carga intracelular es negativa, mientras que la extracelular es positiva. Es importante mencionarlo. Ahora sí, el ambiente intracelular y extracelular, como bien iba diciendo. Además de encontrarse los iones disueltos en el líquido, también se encuentra con ellos matrices de polisacáridos y proteínas que dan forma a los tejidos. Y las interacciones entre ellas, como también mencioné, es a través de la membrana celular con transportes, ahora sí dándoles nombres, pasivos y activos. Y bien, los iones en el líquido extracelular de mayor concentración se encuentra el sodio, enseguida el potasio, el calcio y en menos concentraciones el magnesio y el cloro. En cambio, en el ambiente intracelular, el que predomina es el potasio, le sigue el magnesio, el cloro y de menor cantidad, pues el calcio y el sodio. Aquí podemos observar para imaginarnos una matriz extracelular y impresión fotográfica. Gradiente eléctrico. Se dice que una sustancia tiene un gradiente eléctrico cuando hay la existencia de una variación de voltaje y el soluto debe tener carga. Si una sustancia positivamente cargada, es decir, un catión, se mueve desde el lado positivo hacia el negativo, lo está haciendo a favor de su gradiente eléctrico, por lo que se considera como un movimiento espontáneo, el cual puede ocurrir naturalmente sin influencia externa. En cambio, en el caso contrario, cuando se tenga que un catión se mueve desde el lado negativo hacia el lado positivo, lo estará haciendo en contra de su gradiente eléctrico. Por lo tanto, se considera como un movimiento no espontáneo. Hubo una fuerza externa que causó dicho movimiento.
gradiente químico. Ahora bien, ante la existencia de una diferencia de concentración entre ambos lados de una membrana claramente en la célula, una sustancia puede moverse del lado en que está más concentrada hacia el lado de menor concentración. Se tendría una equivalencia a decir que se mueve a favor de su gradiente de, en este caso, concentración. Este movimiento, al estar a favor, se dice que puede ser espontáneo. Nuevamente, y en el caso contrario, si una sustancia se está moviendo del lado más diluido hacia el lado con concentración mayor, lo estará haciendo en contra de su gradiente químico. Y este tipo de movimiento necesitará un aporte de energía no espontáneo. Tipos de transporte. Siguiendo el esquema, hay dos grandes ramas de transporte, el pasivo y el activo. En el caso del pasivo, se divide en difusión simple y difusión facilitada. En el otro caso, que son los activos, se dividen en tres grandes ramas. El transporte activo primario, transporte activo secundario, que también a su vez se divide en dos, con transporte y contratransporte, y los transportes activos en masa. En lo que respecta a un ejemplo de esto, tenemos lo que se refiere a una célula. En la foto de la izquierda podemos ver una membrana donde tenemos la difusión simple, que es la membrana solita. Eh, lo que pasa a través de esta membrana es por simple difusión y son moléculas como lo puede ser el oxígeno o el dióxido de carbono. Después tenemos lo que es por difusión facilitada, que se explicará más adelante, pero son prácticamente los canales iónicos, proteínas transportadoras. Después de eso tenemos el transporte activo, diferentes tipos de bombas. En este ejemplo tenemos la bomba de sodio-potasio y por otro lado tenemos las vesículas, que involucran muchas otras cosas. En este ejemplo podemos ver que la parte interior de la célula es la de abajo, ya que están entrando 2 de potasio y saliendo 3 de sodio. Y bueno, ya vimos cómo se dividen, pero qué características tienen cada tipo de transporte. Aquí se mencionarán el transporte activo. Este cuenta con canales que requiere ATP para poder permitir el paso de iones a través de la membrana. Se caracteriza por ir en contra del gradiente. En el caso contrario, el transporte pasivo, estos canales permiten el movimiento de iones a través de la membrana que van en dirección al gradiente y no necesitan energía. Y bueno, como ya se había mencionado, el transporte pasivo se divide en dos grandes ramas, difusión simple y difusión facilitada. Se explicó un poco en el ejemplo anterior. Aquí retomando la idea, en la difusión simple, el flujo de concentración va de acuerdo al gradiente químico, de mayor concentración a menor concentración. En el caso de la difusión facilitada, el flujo ocurre gracias a las proteínas transportadoras que se encuentran en la membrana. Igual van en dirección al gradiente. Además, algunos detalles de la difusión simple es de que se hace a través de canales que son específicos para ciertos iones y que propiamente tienen cierto volumen el canal.
de acuerdo al tamaño del ion. En el caso de la difusión facilitada, esta se puede calcular, puede llegar al flujo máximo que puede tener la célula, que está delimitada por las proteínas transportadoras. El número de proteínas transportadoras pues va a ser el número máximo, ¿no?, que va a poder estar fluyendo ese ion. También son específicos y pueden llegar a ser inhibidos de acuerdo a la célula, el requerimiento que necesite. Bueno, aquí podemos ver eh, lo que es transporte activo y transporte pasivo de manera muy básica. Hasta la izquierda podemos ver la influencia de ATP. Esto es más o menos una bomba donde va en contra del gradiente y en este caso puede ser como la bomba de sodio y potasio. Y a la derecha tenemos lo que es el transporte pasivo, que son, en el caso de difusión facilitada, proteínas cilíndricas que son, una analogía sería agujeros en una malla por la cual pueden pasar ciertos iones. Hay varios tipos de este tipo de proteínas. Y por otro lado tenemos lo que es la difusión pasiva. Como dijo mi compañero anteriormente, hay un número máximo de canales por los que pueden pasar los iones. Ah, creo que se escuchó mal. Hay un número máximo por los que pueden pasar los iones dependiendo de los canales. Sin embargo, por difusión pasiva es difusión por diferencia de concentraciones y pueden atravesar a través de toda la membrana. Bueno, se denomina difusión simple al proceso por el cual se produce el flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que solo exista un aporte externo de energía molecular. Por eso mismo es pasivo, ya que no se requiere ATP de ninguna forma. En lo que respecta a la membrana celular, es una membrana semipermeable, por lo tanto permite el flujo de moléculas como lo puede ser el oxígeno o el CO2, que necesitan entrar y salir rápidamente. Este proceso, que en última instancia es por una diferencia de concentración molecular entre los dos medios separados por la membrana, no requiere de un aporte de energía, como acabamos de ver, debido a que su principal fuerza impulsora es el aumento de la entropía total del sistema, o como lo llaman algunas personas, las fuerzas de difusión. Bueno, aquí en lo que es difusión pasiva todavía, tenemos que, debido a que los iones tienen una carga y no les es posible entrar directamente a la membrana, como lo puede ser por el oxígeno o el dióxido de carbono, necesitan buscar otros canales, que son los canales iónicos, en lo que respecta a entrar pasivamente, ¿no? Aquí tenemos los dos tipos de entradas, que son la activa y la pasiva. Ahorita vamos a ir a los canales iónicos, que son los canales pasivos. Estos son canales que están siempre abiertos. Hay varios canales que permiten la entrada de varios iones o de iones en específico. Posteriormente tenemos canales regulados por voltaje. Esos canales, pues dependiendo de las necesidades de las células, se abren o se cierran, regulando pues el interior de la misma. Porque en una célula no se busca un equilibrio, o sea, donde entre lo que salga, se busca la necesidad de la célula. Y luego tenemos al final canales pasivos regulados por liganda. Pueden cambiar la palabra ligando por molécula o compuesto, ya que en estos casos llega una molécula, se pega a la proteína transportadora y esta se abre. Lo que no hay que confundir con bomba de sodio-potasio o otro tipo de bombas, ya que estos tres canales siguen el gradiente, por lo tanto no utilizan, para seguir el flujo una vez abiertos, no utilizan una energía, a diferencia de las bombas o vesículas. Bueno, aquí tenemos el transporte activo. Tenemos Ah, diferentes tipos de bombas. No sé perdón. si nuestro compañero Luis nos quiere ayudar Sí, con ello. sí, claro, es que no se me había eh,
puesto la presentación en mi pantalla. De acuerdo, el transporte activo. Este transporte, recuerden, va en contra del gradiente y necesita energía. Y pues, como vimos en el esquema anterior, pues se clasifican, las primeras ramas son en primario y secundario. Primario quiere decir que solo es un compuesto el que se está transportando, y en el caso de los secundarios pues son dos, y se comportan en que se les denomina cotransporte y contratransporte. Al ver el esquema, en la parte izquierda, está el ejemplo de una bomba de calcio que, bueno, está impulsada por ATP. Enseguida a su derecha está una bomba de hidrógeno que la energía impulsada es la luz. Y estos son casos primarios, son bombas. El siguiente esquema que sigue a la derecha ya es un ejemplo de un caso secundario, ya que son dos iones o compuestos que se van a transportar. En el ejemplo, el caso del sodio y la glucosa entra en la categoría de contransporte, o también nombrado sin porte, donde dos iones o moléculas son transportadas hacia la misma dirección. En el caso de contratransporte o antiporte, van en dirección contraria estas moléculas. Dentro del transporte activo, como ha sido mencionado por mi compañero Luis, consideraremos primero al transporte activo primario, es decir, accionado básicamente por bombas. Ese transporte de una sustancia en contra de su gradiente electroquímico con aporte de energía por el ATP obtenido del proceso de hidrólisis. Por lo tanto, activo. Las bombas ayudan a transportar moléculas específicas. La inhibición del comportamiento de dichas bombas es dependiente del metabolismo celular, y el flujo máximo también se encontrará determinado directamente por la actividad metabólica de la célula. Y ejemplos de este tipo de bombas del transporte activo primario serían la ya bastante mencionada hasta este momento bomba de sodio y potasio, la cual ayuda a regular la función osmótica en las células y la cual está activa en todas las células animales. La bomba de hidrógeno, la cual actúa en las células parietales gástricas, y también tendremos bombas de calcio. Esto por mencionar algunas, puesto que en las células existen muchos tipos de bombas, las cuales actúan para moléculas específicas y ayudan a regular ayudan a mantener la homeostasia dentro de la misma. Ahora bien, dentro del transporte activo, como fue mencionado, tenemos el cotransporte o el simporte. En este caso, una proteína un simportador, una proteína transportadora, actúa cuando se tienen dos sustancias que se necesitan transportar hacia el mismo sentido, donde una sustancia fluirá al favor de su gradiente electroquímico, pero la otra sustancia fluirá en contra de su gradiente electroquímico. El cotransporte también aplica para moléculas específicas. Su inhibición se da de igual forma regulada por la actividad metabólica celular, y el flujo máximo también será determinado por la actividad metabólica en la célula. Y un ejemplo de algún fenómeno dado por transporte activo sin porte sería la absorción de la glucosa cotransportada con sodio
en la mucosa intestinal. En la figura 8 se presenta esquemáticamente un simportador. Y en el último caso considerado, tendremos a el contratransporte, es decir, el antiporte, cuando dos sustancias que se transportan en sentidos opuestos son presentes. Se tendrá una sustancia que fluye a favor de su gradiente electroquímico y la otra fluirá en contra de su gradiente electroquímico, por lo que se necesitará transporte activo en donde se requerirá energía para este movimiento contrario. El contratransporte de igual forma aplica únicamente para moléculas específicas, dos ya determinadas para el tipo de bomba que se estará actuando. La inhibición será metabólica, al igual que el flujo máximo, ambos regulados por la actividad metabólica en la célula. Y ejemplos de fenómenos que se den o procesos dados por transporte activo antiporte serían la excreción de protones con sodio o con iones de sodio y los contratransportadores de ácido dicarboxílico mitocondrial. De igual forma se presenta en la figura 9 una esquematización de un antiportador. Lo que respecta a transporte activo, volvemos de nuevo a las bombas y tenemos las vesículas que tienen endocitosis, exocitosis, fagocitosis, etcétera. Para los ejemplos que vamos a realizar será la bomba de sodio, el que explicaremos a continuación. Bueno, aquí tenemos la bomba de sodio y potasio, donde podemos ver los diferentes pasos. Empezaremos por el verde, donde se mueve el potasio dentro y se mueven 3 de sodio por cada 2 de potasio. Esto es en iones, los dos. Eh, Posteriormente, la enzima de sodio-potasio ATPasa apunta a la célula, se une a 3 sodio hidrolizando ATP y cambiándolo de forma. Una vez realizado esto, la forma se reorienta hacia el exterior y se liberan los 3 iones de sodio. Luego, la nueva forma permite la unión de potasio, de 2 de potasio, y la separación del grupo fosfato dentro de la célula y la reorientación hacia el exterior. Esto nos permite que la enzima cambie de forma de nuevo, liberando los iones de potasio dentro de la célula. Después de que el potasio es liberado en la célula, la enzima se une a 3 de sodio, iniciando el proceso de nuevo. En unas diapositivas podemos ver un GIF de esto de manera más intuitiva. Bueno, aquí tenemos la bomba de sodio y potasio, donde como podemos ver, perdón, llega la Draeger weight, es la proteína transportadora, es eso verde que se abre y se cierra. Lo que está alrededor es la membrana misma. Bueno, aquí se puede ver como por cada 2 de potasio, 2 iones de potasio, sale los 3 de sodio. Bueno, se me olvidó. Es que pasa el ATP, lo cual fosforila la proteína y permite el movimiento de esto. Una vez realizado, se desfosforila y el proceso inicia de nuevo. Ok, ahora continuaremos con trabajo electroquímico. Este está dado por la suma del trabajo químico y eléctrico, como sería intuitivo, y se toma la siguiente consideración en los signos. Es positivo el trabajo electroquímico cuando se trata de un transporte activo. En el caso de que sea un transporte pasivo, pues el signo será negativo. Como vemos, aquí están escritas las ecuaciones que lo describen. WEQ quiere decir que es el trabajo electroquímico, que es igual al trabajo Q,
o sea, trabajo químico, más WM, trabajo eléctrico. El trabajo químico y el eléctrico se puede desglosar como está en la ecuación de abajo, donde el trabajo electroquímico entonces se calcula N al hacer el producto de R, que es la constante de los gases, de la temperatura del sistema, el logaritmo de CE sobre CI. CE quiere decir la concentración extracelular sobre la concentración intracelular, más ZI, que es el número de valencia de iones, por la constante de Faraday, ρ, por el cambio de voltaje. Aquí tenemos los estados en equilibrio. Está el estado en equilibrio cuando el flujo total es cero, debido a que los flujos unidireccionales son iguales. Es decir, que existe un gradiente eléctrico de la misma magnitud dirección opuesta a gradiente químico. Solo se llega al estado de equilibrio en un determinado potencial de membrana. Es descrita de forma matemática por la ecuación de Nernst. En una célula no se busca un estado de equilibrio en lo cual estén equilibrados los iones, por lo menos no en muchos. Un ejemplo de esto puede ser el sodio, donde la concentración eh, promueve el flujo al interior de la célula, y aparte, la carga del sodio al ser positiva y la carga del interior de la célula al ser negativa, promueve esto también. Si siguiera hasta llegar a un estado de equilibrio, la célula sin duda moriría. Por lo tanto, hay sistemas de regulación como la bomba de sodio y potasio, y esto para muchos otros iones. Luego está el estado estacionario, cuando el flujo total es cero, debido a que el flujo activo, es decir, que los flujos unidireccionales son iguales, pero también existe un gasto energético. Definición. En esta sección se hablará de la definición y la descripción de los gradientes electroquímicos. Y bien, retomando todo lo mencionado ya anteriormente, nosotros encontraremos que el concepto de gradiente electroquímico es un concepto en donde se da la combinación del concepto matemático de gradiente con los conceptos químicos y físicos del potencial eléctrico y del potencial químico, es decir, de la concentración y, como fue explicado para sistemas biológicos, de acuerdo a los iones necesarios que necesitan ser intercambiados con el medio para que pueda existir el desequilibrio y por lo tanto la célula mantenga sus funciones metabólicas y la vida. Básicamente, este concepto nos indicará cuál es la dirección en la que cambia más rápido la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea. Esto es importante porque una partícula de una sustancia cualquiera con cierta carga en solución presentará un movimiento tratando de seguir la dirección de mayor gradiente electroquímico, yendo desde donde esa sustancia en particular se encuentra y se encuentra más concentrada hacia donde se encuentra más diluida, y desde donde tiene mayor potencial eléctrico hacia donde tiene menor potencial eléctrico. Y habrán ocasiones en las cuales existirá una actuación contraria entre, entre dichos movimientos causados por los gradientes. En ese caso, se necesitará obtener una actuación resultante entre ellos para poder determinar el comportamiento y el movimiento de un determinado ion al momento de traspasar la membrana celular. Y este gradiente también se describe de manera matemática y se trata de al menos describir lo que ocurre de un ion y cómo se mueve a través de la membrana. Ya nada más haciendo
énfasis en lo que ya acaba de comentar mi compañero Ulises. El gradiente consta de dos partes: el gradiente químico, o diferencia en la concentración, y el gradiente eléctrico, que es la diferencia entre cargas de una membrana. De forma matemática, aquí es presentada, le dice el gradiente electroquímico es igual al potencial químico de la especie de iones más el gradiente de la valencia de las especies de iones multiplicado por la constante de Faraday, y esto es también multiplicado por el potencial eléctrico local. Bueno, aquí podemos ver que, como dijo nuestro compañero anteriormente, cuando hay concentraciones desiguales de un ion a través de una membrana permeable, el ion se moverá a través de la membrana desde el área de mayor concentración al área de menor concentración. Esto es mediante difusión simple o facilitada. Los iones también llevan una carga eléctrica que forman un potencial eléctrico a través de una membrana. Si hay una distribución desigual de cargas a través de las membranas, entonces la diferencia en el potencial eléctrico genera una fuerza de impulso que, pues esto ayuda a que pase en la membrana. A ver, aquí en esta foto se puede apreciar muy bien que afuera, bueno, en el espacio extracelular hay una concentración muy grande de sodio y adentro, pues no. El sodio, al ser un ion positivo, se ve también atraído hacia el interior de la célula. Y aquí tenemos dos fuerzas, como acabamos de ver, la fuerza eléctrica y las fuerzas de difusión o del gradiente normal, ¿no? En este caso, las dos facilitan la entrada del sodio, por lo cual naturalmente el sodio entra directamente a la célula y no sale. Por lo tanto, es necesario, para que haya un nivel menor de sodio dentro de la célula, pues una vez más las bombas de sodio y otros reguladores. Eh, Continuemos. Bueno, aquí hay una tabla que se encuentra una célula y su ambiente, que es la sangre. En esta tabla podemos ver diferentes cosas, ya que estos dos factores, que son la fuerza eléctrica y la fuerza de fusión, por ejemplo, por cada ion, por ejemplo, el potasio en la tiene una carga positiva y la célula una negativa. Desde el punto de vista eléctrico, debería entrar. Sin embargo, por fuerzas de difusión, vemos que las cantidades en la célula son muy, muy grandes y en la sangre no, son muy pequeñas. Por lo tanto, desde el punto de vista de concentraciones, debería tender el potasio a salir y por eso se utilizan las bombas de sodio-potasio, para mantenerlo adentro. Con el sodio es, si bien no exactamente lo contrario, porque por cargas también tiende a entrar, pues las concentraciones sí están muy chicas en la célula y muy grandes afuera. Bueno, aquí tenemos otros iones. Por ejemplo, tenemos el cloro, que por fuerza eléctrica es negativo, así que por fuerza eléctrica no debería entrar. Sin embargo, por difusión tenemos que la célula tiene muy poco y la sangre tiene mucho. Y al final, por la ecuación anterior, termina entrando. Y así diferentes elementos. Seguimos. Ahora estamos en la sección 3, que dice que se trata de contexto químico biológico, para un panorama general de los procesos biológicos relacionados con su fundamento químico. Más que nada, tratamos de platicarles de ejemplos en donde encontramos estos gradientes, y son bastante ilustrativos. ¿En qué procesos? Uno es la conducción nerviosa, donde entra en juego la sinapsis y los neurotransmisores. Hay un transporte, ya que en el proceso de sinapsis las neuronas no están totalmente pegadas, sino hay un espacio entre neurona y neurona.
y debe de ocurrir un transporte que está dirigido por los gradientes electroquímicos. Otro ejemplo es la contracción muscular, donde se regula el calcio, el ATP y el magnesio de los músculos al momento de, pues, tal cual, contraerlos. Y otro ejemplo que hablaremos un poquito más adelante es la parte final de cadenas de electrones. Esta parte final de las cadenas de electrones son parte del proceso de fosforilación oxidativa. Esto se encuentra, ocurre en las membranas mitocondriales y también en las de los cloroplastos, que, como ya mencioné, un poquito más adelante estaremos describiendo con más detalle. Y se presentan finalmente, bueno, como continuación tenemos a los gradientes iónicos. Brevemente, se describe que como los iones están cargados, evidentemente, no pueden pasar a través de la membrana por difusión simple. Por lo tanto, como el potencial eléctrico dentro de la célula, y también mencionado por mis compañeros, es negativo, el influjo de un ion positivo despolariza la membrana, lo que lleva al potencial eléctrico transmembrana más cercano a un valor cero. Sin embargo, el ion sodio seguirá bajando su gradiente de concentración mientras que permanezca activo el efecto del gradiente químico y que sea mayor que el efecto del gradiente eléctrico. Es decir, este, este valor resultante al considerar ambos gradientes. Y una vez que el efecto de ambos gradientes es igual, que para el sodio esto equivale numéricamente a un potencial de membrana en un valor aproximado a 70 milivolts, el influjo de dichos iones de sodio se detiene, porque la fuerza motriz, es decir, delta G, tendrá una resultante y un valor numérico de cero. Gradientes protónicos. Bueno, entonces vamos a comentar de los gradientes protónicos, que pues, y quiero que se lo ilustren, en cuestión de protones, quiere decir que son hidrógenos sin su electrón, hidrógenos más, pues, y que, bueno, se van dirigiendo de un lado a otro. Por eso la palabra gradiente. Esto causa una fuerza protón motriz, que matemáticamente se compone de dos cosas: el potencial eléctrico, que en este caso se escribe como phi, y el gradiente de protones, que se escribió como delta pH. Esta fuerza otra vez, protón motriz, se emplea para acoplar el transporte de electrones con la fosforilación oxidativa. ¿Esto qué quiere decir? O sea, el exceso de protones pasa a través de la membrana interna de nuevo a la matriz a través de canales de la ATP sintasa, impulsando la síntesis de ATP. Los gradientes de protones en particular son importantes en muchos tipos de células como forma de almacenamiento de energía. El gradiente suele utilizarse para impulsar la sintasa ATP,
que es una proteína. También impulsa la rotación flagelar y el transporte de metabolitos. Aplicaciones. Se podría decir que existe un gran campo de aplicación de de todo el conocimiento teórico expuesto a lo largo de esta presentación. Tanto aplicaciones teóricas como aplicaciones activas en este momento. De las aplicaciones actuales se tendría, por ejemplo, la parte de la energía azul, la cual dentro del campo de energías renovables, o conocido como potencia osmótica, es la energía obtenida cuando se aprovecha la diferencia de concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río. El residuo en este proceso es conocido como agua salobre, es decir, aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de mar. Es decir, un agua la cual evidentemente tendrá una concentración salina, pero dentro de lo que cabe intermedia entre ellas. Presenta un gran potencial en regiones con ríos caudalosos, como en algunas regiones europeas, y se ha reportado una alta eficiencia termodinámica dentro de la misma, equivalente a incluso hasta el 95%, es decir, bastante alta, lo cual representa un tipo de energía renovable con alto potencial para aprovechar. Y dentro de las aplicaciones teóricas encontramos mecanismos biológicos como el de la bacteriorhodopsina, la cual es una proteína presente en bacterias que realizan fotosíntesis, pero no del mismo tipo que los organismos vegetales, sino una que se cree fue anterior a la de los mismos, por lo tanto se puede decir que es un poco más primitiva, pero con características distintas que pueden ser vistas como ventaja. Por ejemplo, esta proteína realiza un papel de bombeo protónico al ser activada por la energía luminosa, la energía solar. Realiza un movimiento mecánico que es un desdoblamiento en ella, en la misma, la cual ocasiona físicamente el bombeo protónico. Dicho mecanismo ha sido estudiado y reportado por diversos autores como un gran potencial para tecnologías de tipo, por mencionar ejemplos, sistemas de en los cuales se pueda aprovechar la energía luminosa para directamente transformarla en energía química o en energía calorífica, o en sistemas más avanzados en cuanto a tecnología de baterías y de celdas solares, o también ha sido explorada la posibilidad de crear mecanismos de almacenamiento de información en el orden de los terabytes, que a su vez puedan ser biodegradables. Por lo que como tecnólogos, el campo de aplicaciones de la teoría mencionada anteriormente es muy amplio y creen, se, y nosotros nos unimos a la variedad de autores que considera que definitivamente vale la pena explorar. Y una vez mencionado todo esto, hemos llegado a la parte final de la presentación. Aquí pueden encontrar la bibliografía utilizada y Gracias por su atención. Una de las cosas que me gustaría recalcar en esta presentación sería que la célula es algo muy complejo, como podemos saber, y mantiene una carga constante negativa debido al
los grandes aniones que tiene en su interior, lo cual, debido a su tamaño, es imposible que salgan a través de la membrana. Es importante recalcar la importancia de estos mecanismos de regulación, ya que si por algún motivo fallaran, se desarrollaría alguna lisis en una lisis celular que pues conlleva a la muerte de los organismos, ¿no? Por otro lado, tenemos que a pesar de que los mecanismos de regulación son muy extensos y permiten mantener un buen control del ambiente celular, hay casos en los que el ambiente extracelular puede ser tan brusco, tan hostil, que genera cambios de manera tan rápida o forzosa que estos reguladores no pueden actuar a tiempo o simplemente les es imposible realizar de manera eficiente su trabajo. Puede ser el caso como tomar agua desionizada u otro tipo de agentes. Y gracias por su atención.